Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, María Lina, de verdad, por esta invitación. Me saca absolutamente del ritmo cotidiano. Quiero además celebrar el estar acá. Veo a mi gran amigo Enrique Vergara, que era subfiscal nacional económico cuando yo estaba en la comisión preventiva o en la resolutiva, no me acuerdo en esos años. Vi por ahí a Javier Tapia, estaba el señor Barahona, puros amigos acá de antiguos tiempos, así que un agrado de verdad. Y quiero decir, sin perjuicio de que en la intervención sobre el CERNAC van a intervenir Juan José y Cristian, que la verdad es que el ambiente de trabajo en la Comisión de Economía ha sido extremadamente constructivo. Nosotros, probablemente el proyecto más complejo que hemos abordado es la reforma del CERNAC, pero creo que tanto el Ministerio como la oposición, como los parlamentarios que representamos a la nueva mayoría, hemos intentado jugar un rol, digámoslo así, reposado, en términos de poder efectivamente ir recogiendo distintas opiniones e ir procesándolas para llegar a mejores resultados legislativos. De hecho, Juan José prácticamente puede representarme en su intervención esta mañana en relación al CERNAC, lo que creo yo podría haber sido inimaginable tiempo atrás. Los avances en materia de protección de la libre competencia son evidentes. Para los más jóvenes acá, el escenario, muy pocos años atrás, era radicalmente distinto y por lo tanto puede costar comprender cuánto ha cambiado y para bien desde el DL 211 del año 73, con las reformas del año 99 de Frey, fundamentalmente el fortalecimiento de la Fiscalía, la reforma posterior del presidente Lagos, el año 2004, si mal no recuerdo, en la que no solo se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se crea además en ese momento, se aumentan las multas y, a propósito de algo de lo que me voy a referir en unos minutos más, se elimina la sanción penal. Ahora, este sistema que se modifica, la verdad es que sufre una transformación radical. Yo fui presidente de la Comisión Preventiva de Antimonopolios, era funcionario de gobierno, y en la misma comisión había un representante de la Unión Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, además de representantes de la academia. Fui miembro de la comisión resolutiva, en una comisión que nos reuníamos, al igual que la preventiva, de manera prácticamente voluntaria, ad honorem, dedicándole el tiempo que podíamos, cuando podíamos, y eso, ustedes comprenden, generaba dificultades enormes. No solo la lentitud en resolver, sino que también nos enfrentaba a conflictos imposibles. Con la libertad que da el tiempo, recuerdo perfectamente cuando el actual ministro Vergara, no puedo evitar comentar esto, era subfiscal nacional económico y era fiscal en ese momento subrogante, si no me equivoco, y firmó un informe que rechazaba la libertad tarifaria de Telefónica. Y mi voto era el voto dirimente, y yo era funcionario de gobierno, y el gobierno era partidario de la libertad tarifaria de Telefónica, y yo voté en contra de la libertad tarifaria de Telefónica. Bueno, ese tipo de conflictos francamente eran imposibles. Y estoy hablando de algo que ocurría hasta el año 2004. O sea, es un trecho de tiempo, un tramo extraordinariamente breve para avances tan importantes, que incluyen el del 2009 con la delación compensada, con las facultades intrusivas de la Fiscalía y con el incremento de las multas. Si me permiten la expresión, las hoy desacreditadas democracias de los acuerdos y también la nunca bien ponderada vieja concertación en esta materia creo que hicieron bien la pega. Creo que hicimos bien la pega y lo que hicimos en materia de libre competencia permitió instalar un piso radicalmente distinto a lo que teníamos y que hace posible conversaciones como la de hoy. Lo interesante, sin embargo, me parece son las convicciones detrás de esto. La primera es que el desarrollo de una verdadera economía de mercado, si de verdad creemos en ella, requiere protección de los consumidores y de la libre competencia. Dejados a su suerte, yo no tengo ninguna duda que agentes racionales, maximizadores, van a tender a involucrarse en arreglos que permitan, obviamente, generar una mejor situación para ellos en desmedro de un óptimo social. Y eso se traduce en prácticas anticompetitivas. Y para efectos de la calidad de la democracia, a muchos les parece un argumento algo extraño,
pero yo de verdad lo creo. Cuando los consumidores, en este caso ciudadanos, no perciben de parte de la institucionalidad pública democrática una adecuada protección de sus derechos, y eso incluye la libertad de competencia, obviamente pierden también confianza en sus instituciones y eso debilita a la democracia. Entonces, en ese contexto, donde lo que hemos construido es un piso, yo quiero sugerir dos cosas. Entiendo que el fiscal nacional económico algo de esto ha planteado, pero estas son dos discusiones en las que como comisión vamos a entrar en las próximas semanas o meses, dependiendo de un proyecto que el Ejecutivo tiene que ingresar, y en los que yo por lo menos estoy absolutamente convencido tenemos que avanzar. El primero tiene que ver con el control de operaciones de concentración. Cuando uno mira nuestro debate hacia atrás, desde el año 90 en adelante, lo que escucha es un cierto relajo frente a los riesgos de concentración y una aproximación a la concentración como problema más bien ideológico. Yo creo que lo que hemos encontrado, sin embargo, es con toda claridad los riesgos que la concentración provoca, traducidos ya en situaciones súper concretas: dominancia o colusión. Esos son los dos riesgos principales que enfrentamos y que, de hecho, en nuestro mercado se han expresado. Y la OECD, que es nuestro mantra para tantas de estas cuestiones, fue muy clara el año 2014 cuando nos dijo que nuestro sistema de control de operaciones de concentración era un sistema débil. Nos dijo, es poco transparente, no tiene la certeza ni otorga la certeza necesaria para operar, es poco predecible, lo que significa que nos ubica en dos posiciones: o desde no es esto lo que queremos, o en una verdadera pesadilla para las grandes inversiones. Sabemos que en esta materia la Fiscalía carece de las herramientas preventivas a las que podría recurrir y que podrían resolvernos muchos problemas. La intervención ex post es carísima, si no imposible, y eso lo hemos apreciado en materia medioambiental de manera reiterada. Uno interviene antes o la intervención posterior es muy cara o imposible. No hay incentivos para someter a consideración de control hoy día lo que tenemos, las incertidumbres, obviamente, para quienes quieren realizar una operación grande, o el riesgo de inconsistencias es enorme. Ahora, ¿qué interrogante nos plantea la OECD que tiene que resolver, si no el proyecto que envía el Ejecutivo, que yo espero despeje muchas de estas cosas por lo que hemos conversado, la discusión legislativa? ¿Qué vamos a entender por operación de concentración? ¿Qué operaciones deben someterse a control obligatorio? ¿Cuáles irán a control voluntario? ¿Cómo evalúo las autorizaciones o los rechazos de estas operaciones? ¿Quién controla? ¿Cuál es el régimen de sanciones? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? El MINECON, Ministerio de Economía, ha hecho un cierto planteamiento sobre lo que va a entender como una operación de concentración, que es una cuestión más bien conceptual: todo hecho, acto, convención, dicen ellos, por el cual dos agentes económicos independientes dejan de serlo en cualquier ámbito de su actividad. Eso obviamente nos deja dentro fusiones, adquisiciones. Vamos a tener algunos problemas o algunas cuestiones que discutir en los límites, y lo advirtió la OECD. ¿Cómo enfrentamos un joint venture? ¿Qué hacemos con las operaciones escalonadas en el tiempo? Vamos a tener que revisar naturalmente eso. ¿Cuándo controlo? ¿Qué nos ha dicho el Ministerio de Economía? Siguiendo a la OECD, y por lo tanto tiene que estar en el proyecto de ley que vamos a discutir. Probablemente umbrales de tipo cuantitativo, o sea, verificadas operaciones para determinado tamaño de empresas, de determinado volumen, tamaño de la operación, debiéramos ir necesariamente a un control obligatorio sobre el umbral. Bajo el umbral, controles voluntarios, con un elemento interesante, que es la posibilidad de la Fiscalía, en el año posterior a la operación que se realice, de poder efectivamente controlar. Es un plazo que entiendo es similar al de Canadá, al de México, al de Brasil. ¿Cómo evalúo la aceptación o rechazo de esta operación? Y aquí va a estar una discusión que se nos va a dar en la comisión, como sea siempre, que tiene que ver con el tema de las certezas y la discrecionalidad. ¿De qué manera evito que la natural discrecionalidad que tiene que operar en esto no sea arbitraria? Hoy día en Chile lo único que tenemos es la prohibición de los actos con efectos anticompetitivos, y el criterio que se ha venido aplicando por la Fiscalía, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es lo que denominan un estándar de reducción significativa
de la competencia. Entonces, ¿qué nos recomienda la OECD? Y que yo comparto, consagrar a nivel legal el estándar. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para establecer qué operaciones van a ser sujetos a un procedimiento de control. Y segundo, para establecer entre aquellas que entren en el control obligatorio, cuáles se pueden despejar de manera rápida y cuáles deben ir a un control adicional. Estimo que vamos a estar trabajando con una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio de Economía? Y aquí yo creo que vamos a tener discusión también. Nos ha dicho que estos estándares van a ser fijados vía reglamentaria. Y nosotros sabemos que cada vez que se produce una discusión respecto a un tema que pueda limitar garantías constitucionales, automáticamente la discusión que surge es la vieja discusión sobre la reserva legal, qué es materia de ley, qué se le puede entregar al reglamento. A mí me parece que vamos a tener que dejar estándares en la ley de todas maneras. Me parece muy difícil imaginarme esta reforma sin estándares a nivel legal y por lo tanto lo que vamos a tener que buscar es un equilibrio en el cual el reglamento pueda efectivamente ejecutar la ley, complementarla de manera de poder garantizar una cierta adaptabilidad en el tiempo. Pero me parece que ahí vamos a tener una discusión y yo por lo menos desconozco en el detalle en qué está en este momento el Ministerio, más allá de lo que les acabo de comentar, que es lo que nos han planteado. ¿Quién controla? Yo soy partidario dentro de las alternativas que se han dado de que la totalidad de los controles los realice la Fiscalía Nacional Económica y que el tribunal solo proceda a una revisión frente a eventuales impugnaciones. Me parece que si nosotros regulamos adecuadamente los estándares y dado el grado de profesionalismo e independencia que ha alcanzado la Fiscalía, es absolutamente razonable, también por razones de especialidad, economía procesal, en fin, que los controles los realice la Fiscalía y evitar otro tipo de instancias, manteniendo para el tribunal la posibilidad de revisar por la vía de las impugnaciones. Nosotros sabemos que todo termina de alguna manera en la Suprema siempre, pero independientemente de eso, yo lo dejaría en estos términos. Me parece que vamos a tener que avanzar sobre sanciones específicas. El segundo punto que vamos a abordar, que creo yo debe haber sido resuelto hace más de 5 o 6 años probablemente, tiene que ver con la lógica de lucha contra los carteles, contra la colusión, la estructura de las sanciones, el rol de la delación compensada y la criminalización de los ilícitos vinculados a la colusión o los carteles. Con toda claridad, el objetivo en esta materia es terminar con los carteles, es romper los carteles, quebrarlos, interrumpir su operación, evitar la colusión. Ese es el objetivo, no es otro, no es un régimen de sanciones. El régimen de sanciones es absolutamente instrumental. Ahora, ¿cómo evaluar el mejor instrumental? A mí me parece que la evidencia comparada en esto, más allá de lo que pretendamos sostener en Chile, es absolutamente brutal, en el sentido de que lo que tiene que funcionar es una combinación de elementos, donde hay, por supuesto, delación compensada, donde hay sanciones penales y donde hay sanciones más elevadas en términos pecuniarios que las que tenemos en Chile. La delación compensada, ustedes saben, es un éxito a nivel comparado. Es un verdadero hit en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá. Yo miraba cifras a propósito de un informe de Scott Hammond, una presentación que hizo años atrás, el Día de la Competencia, aquí el año 2009. 5.6 billones de dólares en multa desde el año 1997, solo en los Estados Unidos. 90% de esas multas vinculadas a delación compensada o a un mecanismo equivalente que es el Leniency Program. Entonces, ¿es posible perfeccionar lo que tenemos? Bueno, yo fui profesor de regulación muchos años y aprendí que como no existen nunca sistemas que uno pueda importar, es bueno, sin embargo, fijarse en los criterios. Y el mismo Hammond, y yo le agradezco a Enrique Vergara, que días atrás me recomendó esta lectura, nos da 3 criterios que me parecen sumamente sensatos, porque configuran una estructura de incentivos. Dice, si lo que uno quiere es que un programa de delación compensada sea eficaz en la lucha contra los carteles y la colusión, requiere 3 requisitos. Requisito 1, una estructura de sanciones elevada. Tiene que doler. Segundo, un alto riesgo de detección. Si yo no puedo pillar a nadie, lo que va a ocurrir
es un poco este populismo penal en el que finalmente terminamos elevando las penas absolutamente de todo y no terminamos en nada. Uno podría, en extremo, en un estricto rigor, incluso no tener sanción penal, resolver por la vía de sanciones pecuniarias si esto otro funcionara. Y tercero, algo que me pareció muy interesante, que está vinculado a esto, que es la transparencia y la predictibilidad de la forma en que va a operar este régimen de sanciones si finalmente se detecta una posible colusión. Vamos con la amenaza de las sanciones severas. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio, guardándose naturalmente hasta que la Presidenta firme el mensaje, su posición en esta materia? Lo que nos ha dicho es una figura más bien genérica. Nos dice, vamos a elevar las multas y vamos a trabajar con un tope máximo flexible. ¿Qué es lo que puede leer uno a partir de lo que nos dice el Ministerio? ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, en Europa entiendo que estamos hablando hasta un 30% en multa del valor de las ventas multiplicado por el número de años de infracción. En Estados Unidos, entiendo, puedo estar equivocado en algunas de estas cosas, pero estos son los rangos, el doble de las ganancias del infractor o el doble de la pérdida de las víctimas. ¿Qué pasó en Chile con el caso de los pollos? Que el sobreprecio calculado, por lo menos en la investigación de la Fiscalía, un informe del actual ministro Gómez Lobo, si no recuerdo mal, hablaba de un sobreprecio del orden de 1.600 millones. ¿Cuál es el monto máximo de multas? 30.000 UTA, 25 millones de dólares contra 1.600 millones de dólares de sobreprecio. O sea, la posibilidad de efectivamente establecer una amenaza seria baja. ¿Sanción penal? Yo creo que sí. Y lo digo siendo, por regla general, contrario a intervenir penalmente las conductas. Creo que la evidencia comparada indica que es el mecanismo más efectivo y yo lo comparto. En Canadá hasta 14 años de prisión, Estados Unidos, Australia, México hasta 10 años. Estamos absolutamente dentro de reglas de países con los que nos gusta compararnos. No hemos tenido noticias del Ministerio de Economía en esta materia. Sin embargo, existe una indicación sustitutiva a la reforma del año 2009, si mal no recuerdo, que a mí me parece que avanza de manera adecuada en esto. ¿Por qué se dice no a la sanción penal? Se nos dice no a la sanción penal porque se van a enredar las atribuciones entre la Fiscalía, el Tribunal, el Ministerio Público. Todo el mundo le tiene miedo al Ministerio Público en esta materia, preocupación que tiendo a compartir. Existe la preocupación, además, de que la delación compensada pueda fracasar como instrumento en la medida en que yo impongo la sanción penal. Bueno, yo creo que la indicación del año 2009 resuelve bastante bien esto. En primer lugar, otorgándole total inmunidad a quien se autodenuncia. La delación compensada funciona porque alguien que teme ser sorprendido y sancionado severamente se autodenuncia. ¿Y cuál es el incentivo que tiene? Liberarse de sanciones. ¿Qué es lo que propone la indicación? ¿Qué es lo que yo comparto? Que uno lo que libera son las sanciones, no solo las pecuniarias, también las penales. La indicación no considera el beneficio para quien llegue en segundo lugar en esta carrera de la autodenuncia, pero sin embargo lo considera como atenuante penal, el celo en reparar el mal causado que todos nosotros conocemos. Aquí uno puede discutir, hay distintas opciones. Yo entiendo que los europeos otorgan una posibilidad también al que llega en segundo lugar. En fin, esto es algo que hay que revisar y esta inmunidad naturalmente me parece a mí debiera afectar o debiera ser un beneficio no solo para las empresas, también para quienes trabajan al interior de ellas, en fin. En segundo lugar, la indicación le entrega la iniciativa exclusiva para iniciar la acción penal a la Fiscalía Nacional Económica. Me parece que con eso eliminamos la incertidumbre de entregarle esta decisión al Ministerio Público, quien solo entra una vez que la Fiscalía ha considerado que existen los antecedentes suficientes y las razones para perseguir penalmente. Y por último, incorpora un nuevo tipo penal para eliminar esta discusión respecto de que la actual regulación penal que tenemos de la materia es más bien confusa. Por lo tanto, me parece avanza en la dirección correcta al imponer un nuevo tipo penal que se refiere, dice, a la afectación de actividades económicas esenciales. Aquí yo por lo menos tengo una duda. Me parece que el tipo de actividades en las cuales se pueda producir colusión o cartel que deban ser sancionadas penalmente es algo que tenemos que revisar. No sé si las actividades económicas esenciales no reducen excesivamente esto. El riesgo de detección
Me parece que la Fiscalía por ahora tiene suficientes facultades. Naturalmente uno siempre puede avanzar por acá, pero no veo que esto sea lo más grave. Y en materia de transparencia y predictibilidad, me parece que, sin perjuicio de que esta ley tiene que avanzar mucho en esta materia, la guía de la acción compensada de la Fiscalía, actualmente en consulta pública, entiendo hasta fines de enero del próximo año, va en esa dirección. Es un avance importante. Uno podrá revisarla y particularmente si finalmente aprueba esta ley, lo que nunca va a ser algo rápido, cuánto tiene que ajustarse. Y finalmente, dos palabras en mi amarillo. Yo creo que el sistema ha madurado lo suficiente como para que, si queremos hablar en serio, le entreguemos dedicación exclusiva a los ministros del tribunal. Yo no voy a recordar al autor de esta frase, pero les puedo decir que una destacada autoridad pública en la época que estábamos discutiendo la creación del tribunal, me dijo, oye, pero no les podemos dar mucha dedicación porque se van a poner creativos. No era abogado, por lo tanto no conocía las restricciones que enfrentan los ministros para ponerse creativos, pero yo creo que representaba un poco el temor de la época. No abramos muchas compuertas porque se pueden poner curiosos y empezar a investigar debajo de la alfombra y no queremos eso. Bueno, yo creo que hemos llegado a un momento de madurez del sistema que me parece que es lo razonable. Y lo segundo, y quiero decirlo con claridad, es que nuestro sistema ha sido exitoso porque ha sido capaz de construirse sobre avances escalonados, robustos, bien discutidos. Yo tengo la impresión de que estos pasos son necesarios, tienen sólida base en la experiencia comparada y en la experiencia doméstica, y que podemos discutir una pieza aquí, otra pieza allá. Pero tengo la impresión también que si no los abordamos, lo que va a ocurrir es la ley del péndulo. Porque nuestro sistema en materia de protección de la libre competencia, nuestra economía de mercado, están suficientemente tensionadas hoy y sujetas a juicios de legitimidad relevantes que requieren, me parece, afirmar su valor, afirmar su sentido, y eso pasa por permitirle a quienes tienen la función de proteger la libre competencia, además de a los mecanismos que permitan efectuar controles preventivos a tiempo, en el caso, por ejemplo, de las operaciones, actuar. De verdad creo que si el gobierno se atrasa mucho, no deberá ser en enviar este proyecto y nosotros como Parlamento no lo abordamos y lo aprobamos en sus líneas gruesas, sin perjuicio de los cambios que les digo indispensables, vamos a hacerle un flaco favor no a la institucionalidad de libre competencia, a nuestra economía de mercado y también a la calidad de nuestro régimen democrático. Muchas gracias.